¿Qué tal? Reciban la bienvenida a esta emisión espacial, una producción de TeleV y Radio V con motivo del anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. El pasado 13 de mayo, el Consejo Universitario General discutió y aprobó con 92% de los votos este proyecto que ahora se encuentra en manos del Congreso local y decidimos hacer estas mesas de diálogo con especialistas precisamente para desmenuzar el contenido de esta ley orgánica, de esta propuesta de ley orgánica, para que ustedes la conozcan. Radio Universidad Veracruzana y TeleV presentan la serie Nuestra Ley Orgánica, un espacio para informar y reflexionar sobre la reforma más importante desde la autonomía. En esta ocasión, para esta emisión especial, tenemos a 3 invitados que han estado participando activamente en la construcción de este anteproyecto y justamente se los voy a presentar. Tenemos al doctor Arnaldo Platas Martínez. Bienvenido, doctor. Gusto. Gracias. Tenemos también al doctor Manlio Fabio Casarín León, que también es uno de los participantes, y por supuesto, el doctor José Luis Cuevas Galloso. ¿Qué tal, Leticia? Gracias, doctores. Bueno, ustedes participaron en las discusiones, en las reuniones, en la conformación de este anteproyecto. ¿Qué significa este anteproyecto de ley orgánica para la Universidad Veracruzana? Es un tema inédito a lo largo de la historia de la universidad, de los 75 años de la universidad, porque no se había discutido a profundidad un proyecto de iniciativa. Hay que recordar que la autonomía de la Universidad Veracruzana se otorga desde una perspectiva del gobernador en ese momento Chirinos, pero que no hubo una discusión a profundidad de la ley orgánica. En este caso particular creo que sí hubo una discusión por la propia comunidad universitaria, por el ambiente en que se generó. Y en segundo lugar, creo que también es un tema inédito esta nueva ley orgánica en función de lo que está pasando en este instante con las universidades públicas, particularmente en América Latina y de manera muy especial en México. La autonomía como una categoría que siempre está en evolución se ha transformado y ha permitido también la participación de la propia sociedad, que es un elemento central en la dinámica de la propia universidad. Muchas gracias, doctor Platas. Doctor Casarín, platíquenos un poco, a título personal, ¿qué le significa este proyecto para la Universidad Veracruzana como académico? Ha sido incluso director de la Facultad de Derecho. ¿Qué le significa? Sí, es un momento inédito que vive nuestra institución. Yo lo puedo ver desde muchos enfoques o perspectivas, pero la principal es básicamente esta etapa en donde la universidad, en esta expresión de madurez de su comunidad, de este deseo de contribuir al desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en torno a ella, la múltiple cantidad de aspectos que conlleva una institución pública de educación superior, en este momento se le presenta la oportunidad de ejercer ya desde un punto de vista formal y material atribuciones que en el pasado no tenía, como es en este caso la de generar un anteproyecto de ley orgánica, precisamente para contribuir a este fortalecimiento, consolidación de la propia autonomía universitaria desde su propia base, en este caso la comunidad, el conjunto de académicos, estudiantes, trabajadores y egresados, en un gran proyecto como ya se ha manifestado en la exposición de motivos y en diversas discusiones, un proyecto de largo aliento que permita a la universidad no solamente actualizar los procesos que está llevando a cabo con base en el entorno, en el contexto en el cual se desempeña, sino sobre todo lo que queremos ser como universidad pública en los próximos años. Doctor Cuevas, ¿qué significa para usted este proyecto? 1944, como refería hace un momento el doctor Platas, es el nacimiento formal de la Universidad Veracruzana. Tenemos antecedentes sustancialmente de 4 áreas del conocimiento del quehacer en Veracruz, una que tiene que ver con el arte, otra que bien tiene que ver con lo jurídico, otra con el aspecto de la arqueología y otra de la medicina, con las escuelas de enfermería, las escuelas de derecho, la música, que ha sido un detonante importante para Veracruz.
que dan sustento al nacimiento de lo que hoy tenemos como una universidad. Y si lo vemos en retrospectiva, 75 años no es tanto tiempo. Hay personas que tienen esa edad, que continúan vivas. Nuestros padres fueron parte de incorporarse a este quehacer universitario. Y que la construcción de la universidad en este periodo, que no es realmente tan largo, ha dado pasos importantes para tener una conformación de estructura de carácter jurídico que le permite un desarrollo. ¿Qué me parece a mí muy trascendente de este anteproyecto que se ha presentado ahora ante la legislatura, una vez que ha sido aprobada por el Consejo Universitario General? Creo que yo lo resumiría en la palabra participación. Y por ello, al tener una participación, democracia. Y al tener democracia, hay legitimidad. Voy a tratar de estructurar estos tres aspectos. A partir del primer anteproyecto que se puso en circulación, fue un primer intento en el que hubo un trabajo previo importante, un trabajo, digamos, de un área jurídica con personas que tenían una especialización en este ámbito, y que entonces surge este primer documento. Un documento que busca la posibilidad de tener aquellos principios necesarios, rectores, para poder desarrollar el quehacer universitario. Surge un clamor de la sociedad veracruzana en su conjunto, no solo de los universitarios, de que pueda socializarse y que se permita una participación. Estamos hablando casi de un año de trabajo continuo posterior a esto, en el que decir 1000 participaciones no es cualquier cosa. Y estas participaciones, estas aportaciones, estas sugerencias, estas críticas que se presentaron, enriquecieron profundamente al proyecto. Permitió que se recogieran, que se analizaran. Muchas de las personas que presentaron estas propuestas u observaciones se pueden ver ahora reflejadas en el proyecto. Entonces, el tener este quehacer que yo tengo que reconocer realmente a la comisión ampliada, el trabajo que desarrolló, y sobre todo a la ampliada me quiero decir en el número de personas. En esta integración ya no era solo de personas que conocieran del derecho, sino músicos, un gran prestigio y con un liderazgo en su quehacer, personas que tienen que ver con el área de las artes, los estudiantes, personas que tienen que ver con áreas que podríamos pensar, bueno, ¿y qué va a decir una persona que se dedica a la neurociencia? Pues muchísimo, perspectivas. Y que entonces, después de toda esta amalgama de conocimientos y de recoger, porque tuve la fortuna de estar presente, de recoger el pensar y sobre todo la propuesta colectiva, enriqueció al documento profundamente. Y este enriquecimiento que se logra es el producto de lo que se presenta ante un Consejo Universitario General, que es entonces una puesta democrática para participar en un siguiente estadio del quehacer de la construcción de este anteproyecto. Y posteriormente hubo incluso encuentros en las zonas para poder discutirlo, ampliarlo, despejar las dudas. Llega a una votación, a un consejo universitario, en el que, hay que resaltarlo, no hay una unanimidad. Y esto me parece que es muy importante. Hay una mayoría amplia, pero siguen habiendo personas que o bien se abstienen o bien votan en contra, porque así los sectores a los que ellos representan o dentro del proceso de sus pensamientos suponen que no tiene o que carece de algunas cuestiones. Y esto creo que, lejos de ser una perspectiva que pueda ir en detrimento, enriquece al proceso democrático. Estamos próximos a que la legislatura reciba, una comisión de la legislatura,
a una comisión a su vez que habrá de hacer la presentación y entrar en esta discusión. El diálogo siempre será lo que enriquezca y fortalezca a las propias instituciones en su normatividad. Entonces, creo que me extendí mucho, pero lo que quise exponer es que ¿qué me reporta de esto? Una sorpresa muy favorable de ver a Veracruz en una participación de carácter democrático, de expresión libre de las ideas y que puede reportarse ahora en este documento que esperamos su aprobación pronto. Gracias, doctor Cuevas. Le preguntaría, doctor Casarín, pues en este proceso de discusión en torno al anteproyecto, ¿cómo se ve, cómo se siente dentro de una institución como la Universidad Veracruzana estos espacios que comentaba el doctor Cuevas? ¿Cómo los ve usted? Fue muy importante vivir de manera personal estos procesos y me parece que a partir de estos testimonios o vivencias resulta trascendente que nuestra comunidad, que la sociedad veracruzana y mexicana en general, observe que se trata de una labor muy compleja por varios aspectos. Uno tiene que ver las distintas visiones que se van teniendo como actores dentro de la propia institución e incluso la forma en la cual en un momento dado se deliberó el proyecto de universidad que queríamos a partir del modelo normativo institucional que se tendría que adoptar. Esto, por supuesto, nos llevó a deliberar y debatir una serie de temas en donde se tomaron una gran cantidad de referentes. Ya se habló aquí del contexto, ¿no?, de la educación superior, no solamente en México, sino fuera de nuestro país. Aspectos que tienen que ver con un marco comparativo que también se pudo estudiar y deliberar de la universidad pública a través de diferentes legislaciones que existen en el país. Y sobre todo, como ya también se dijo, este enriquecimiento de las distintas visiones atendiendo a las áreas de conocimiento y sobre todo la experiencia que muchos de los que formamos parte de este órgano colegiado, de la comisión y del equipo de trabajo, para el tema de ir resolviendo en ese momento algunos de los problemas operativos que ya se venían presentando con frecuencia, derivados de una ley, pues ya en este momento antigua, ¿no? La ley orgánica en 1993, ya sumada a la ley de autonomía en 1996, que hacía en este caso que los procesos fueran en ciertos sectores muy complicados. Lo que se hizo en estos procesos de discusión fue básicamente poner sobre la mesa las problemáticas vividas, posibles soluciones, es decir, cómo han sido abordadas a lo mejor desde elementos comparativos y sopesar en ese momento cuáles vendrían siendo las justificaciones o razones más importantes para tomar ese tipo de decisión. Y este no fue un tema fácil, no es un tema que podríamos decir que pudiese marcar una discusión unánime, sino que en todo momento se generaron estos temas ponderativos, estos temas de analizar agudamente a la luz del contexto, no solo de la universidad, sino de la sociedad veracruzana, de cuál era en este momento la mejor solución plasmada en ley. Y obviamente no olvidemos que se trata de un primer ejercicio que por supuesto corre a cargo de un órgano legislativo formal como es el Congreso de Veracruz. Posteriormente de darse esta aprobación, ¿no?, previa a la deliberación de los diputados, evidentemente tendremos que traer una dinámica de complemento, de desarrollo que va a ser trascendente porque ahí se le completará la fisionomía de este nuevo modelo normativo institucional que la universidad está requiriendo para sus procesos actuales y futuros. Gracias, doctor Casarín. Doctor Platas, justamente cuando hablábamos al inicio acerca del contexto en el que se encuentra la universidad, la pregunta sería, ¿en qué momento de la vida universitaria llega esta discusión y llega la conformación de esta propuesta que se encuentra en el Congreso? Yo creo que llegan tres grandes momentos y son tres grandes contextos en los que tenemos que analizar. El primer contexto es un contexto de carácter jurídico. Hay que recordar que la autonomía de las universidades públicas en el Estado mexicano es una autonomía dotada de manera original por la propia Constitución política que nos rige, fundamentalmente el artículo 3, fracción séptima, que establece una serie de reglas muy particulares para desarrollar esta autonomía. Por tanto, esta inserción de la universidad pública con su autonomía no es un elemento aislado, sino que se compromete dentro del propio sistema jurídico mexicano.
Y esto lo complementamos básicamente con otras reglas de operación de la Constitución mexicana. Por ejemplo, el caso de transparencia se inserta directamente con toda la universidad pública en México. Los casos de respeto a los derechos humanos también es otro elemento importante. Entonces, la autonomía de una universidad no está aislada del resto de la estructura jurídica. Es el primer contexto. Incluso la discusión a partir de diciembre de que si se permanecían estas reglas o se quitaban el aislamiento, el silencio que se mantuvo durante varios meses sobre esta fracción séptima, preocupó mucho a los universitarios de todo el país. Otro contexto es el contexto social. Una universidad pública no es una universidad que reflexiona sobre sí misma, sino que es una universidad que reflexiona sobre el contexto de un conocimiento social. Creo que la pertinencia del conocimiento social es muy importante porque permite desarrollar los valores de libertad, de igualdad, de democracia, de derechos humanos, todos los valores que están vinculados con esta estructura. Y un contexto también importante es el contexto político. La vida universitaria, desde que se otorga la autonomía a la UNAM a principios del siglo XX, a lo largo ha sido trascendente en gestar cambios vitales para el desarrollo político. Las fechas que recordamos son muy, muy enfáticas al respecto. La gran movilidad de los estudiantes, de los maestros, de las estructuras en las que se mueven, es importante. Pero también hay un marco vital, que es el marco internacional o el marco de globalización. La universidad pública mexicana ya no es una universidad hacia adentro del Estado mexicano, sino que es una universidad hacia afuera. Esto implica que el conocimiento no solamente está generado al interior de esta estructura, podemos decir, epistemológica, sino que es una estructura que dimana en la realización de un conocimiento mucho más integral, mucho más homogéneo y sobre todo mucho más innovador. Creo que esta característica de el conocimiento globalizado permite a la Universidad Mexicana compararse con las mejores universidades del mundo y también establecer núcleos de investigación y de docencia vitales no solamente para la propia universidad, sino para el marco donde se desarrolla esta comunidad universitaria. Gracias, doctor Platas. Doctor Cuevas, la pregunta sería, pues la autonomía universitaria se ha logrado desde hace algún tiempo, se fue consolidando poco a poco con las cuestiones financieras, la aprobación de un presupuesto específico para la universidad, pero esta nueva ley, ¿cómo contempla reforzar esa autonomía, garantizar que permanezca y que pues se afiance todavía dentro de esas estructuras? Sí, creo que es importante tener un contexto de esto, ¿no? A partir del 96 tenemos la expedición de esta ley de autonomía, que también fue tema dentro de las múltiples intercambios de ideas. Yo no querría llamarles discusiones porque pareciera que discusiones son antagónicos, y no, se trata de intercambio de ideas y de fortalecer. La ley de la autonomía fue finalmente propuesta como una forma de sustentar jurídicamente a la nominación que se está dando. Pudo haberse insertado dentro de la propia ley orgánica, no obstante, hubo la determinación de crear una ley ex professo. Y esta era una de las dudas que se tenía en el conjunto. ¿Cómo van a abrogar una ley de autonomía, no? Nos vamos a quedar sin ella. Evidentemente eso no es lo que se está buscando. La autonomía se encuentra ahora inserta dentro de la ley orgánica, que estructuralmente, al ser justamente el documento que va a regir de manera general y primaria al quehacer universitario, debe estar esa autonomía dentro de la propia ley. Ese es el primer punto. La autonomía se tiene en el aspecto formal inicialmente, y después, apenas hace un par de años, creo que ni siquiera lo cumplimos con la fecha exacta, se logra en una circunstancia de carácter político a nivel nacional y de carácter estatal, esta circunstancia de problemáticas económicas y financieras para las instituciones de educación superior públicas. Y el logro que tiene la Universidad Veracruzana
es algo que creo que debe puntualizarse de manera muy especial. No solo se logra tener una autonomía financiera, sino que hay ahora en la Constitución de nuestro Estado un artículo que prevé que no podrá ser menor al 4%, esto en una situación progresiva, como lo sabemos, llegaremos en el 2020 y tantos a ese punto. Se partió del 3%, pero esto debe tenerse muy claro. Ninguna universidad del país tiene esto. La UNAM, al igual que las demás universidades de la República, tienen que esperar cada año a que haya una propuesta dentro de los parámetros económicos de los presupuestos anuales y que las legislaturas, en este caso de cada estado, aprueben esto. Recordemos lo que a nosotros nos había pasado. Se había perdido la situación de la progresividad en los derechos, en la que se había propuesto un porcentaje o una cantidad que porcentualmente era menor a la que se había recibido el año previo. Y ahora, esta garantía que se tiene desde el nivel normativo es realmente un logro muy importante. Y el siguiente logro, que es el que nos tiene aquí, es la posibilidad de realizar propuestas en el ámbito de la autonomía de la normatividad. La primera tiene que ver con esta ley específica, que es justamente el anteproyecto que se presentó, que esperemos que se convierta en la ley de nuestra propia ley, pues, general en este sentido, y que a partir de ella se pueda elaborar, ese es otro de los quehaceres de autonomía adjetivos, ¿no?, funcionales, la propia normatividad interna, en la que atendiendo a las necesidades de la propia universidad se pueda realizar la adecuación, las adecuaciones que se necesitan. Entonces, la autonomía tiene este carácter sustantivo en su normatividad, pero el carácter adjetivo, es decir, el práctico, es sumamente importante, porque ya se dio muestra, y estoy seguro que así continuará siendo, será un quehacer de participación y de acción, de autonomía al interior de cada uno de los rubros que conforman a la universidad. Gracias, doctor Cuevas. Doctor Casarín, pues hablamos justamente de este modelo normativo institucional, justamente es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Cuáles serían algunos de los aspectos que se contemplan en este anteproyecto? Claro, es un tema trascendente porque a partir de este entendimiento, diríamos, estructural, me parece que muchas de las inquietudes, no solamente de los miembros de la comunidad universitaria, sino fuera de ella, de la sociedad en general, pueden quedar más o menos comprendidos, ¿no? Uno de ellos, el primer problema al que nos enfrentamos para plantear este modelo fue discutir una correcta técnica legislativa, es decir, cuáles son los contenidos que debe llevar la ley orgánica, no pensando necesariamente en su extensión, no si muy breve, si muy larga, sino cuáles serían los contenidos nucleares que esto pudiese conllevar. En segundo lugar, cuáles son los elementos, vamos a llamarlo así, de forma y por supuesto sustantivos que tendría que contar un ordenamiento de esta naturaleza. Cuando hablamos de los temas, por ejemplo, sustantivos, todos nosotros me parece que comprendemos perfectamente bien toda esta cantidad de elementos que se han venido incorporando a el Estado mexicano, sobre todo tomando en consideración una importante necesidad de que la sociedad se desarrolle y de que aspire a condiciones de una convivencia mejor. El tema que tiene que ver con los principios que se incorporaron en esta legislación, sobre todo aquellos que se reconducen al Estado democrático, ¿no? Los derechos humanos, que era un tema pendiente que teníamos que incorporar. El tema de los valores del Estado democrático, ¿no? Es inconcebible que en una universidad no se genere la deliberación, el debate, la tolerancia, el respeto del otro, la sensibilización social. Y me parece que este era un tema sustantivo que tendría que quedar ahí perfectamente incorporado y que más adelante se tendría que desarrollar ya en los estatutos o legislación interna. En tercer lugar, los aspectos del modelo normativo institucional ya tendrían que hablar de una estructura, diría yo, congruente, una estructura clara y precisa que se fue perdiendo en el camino, se fue desfigurando
Porque la universidad, recordemos que desde 1993 hasta el día de hoy, creció de una manera, diría yo, exponencial. Sus procesos se volvieron bastante complejos. Había enormes, diría yo, problemas luego para operar con normas jurídicas. Y por lo tanto ahora la discusión giró en torno de un modelo que respondiera verdaderamente a ello. Esto explica el por qué en el anteproyecto se precisa con mayor claridad el tema de las líneas de mando, por ejemplo, de la autoridad. Se establece de manera muchísimo más delimitada la forma en un momento dado en la cual se ejercerá el gobierno y la administración. Por ejemplo, cuando se habla de una administración general, las administraciones regionales o la administración por entidades académicas, precisamente para dejar claridad y certeza de cómo se vendrían en este caso realizando todos sus procesos. Y obviamente cuando hablamos del modelo normativo institucional, una parte que siempre nos llamó la atención, que fue una causa de inquietud, fue todo este tema en el cual la propia ley orgánica debe de ser lo suficientemente clara, pero también abierta y flexible, para que la universidad, en cada momento en que tenga la necesidad de ajustar o de revisar su propia estructura y sus procesos, finalmente lo pueda hacer sin enfrentarse a una serie de elementos restrictivos que pudiesen en un momento dado generar en el futuro mayores perjuicios que beneficios. En ese sentido, por ello, a ello responde un tema de consolidar en esta etapa procesos de desconcentración, en este caso, de pugnar por una serie de elementos de descentralización también de algunos procesos, por ejemplo, a las regiones, y obviamente un asunto que está ahí en la mesa y que también, por supuesto, puede ser debatido muy ampliamente, pero que nosotros consideramos que llega realmente a cumplir esa expectativa, es el asunto de tener a una universidad más equilibrada, que existan en este caso instituciones o mecanismos que realmente representen contrapesos en el ejercicio de la autoridad. Y sobre todo, cuando hablamos nosotros de esto, siempre tomar en cuenta el entorno integral, no hablar de un solo sector o de un solo elemento, sino siempre nos llegamos a plantear el todo. Esto explica el por qué hay cambios trascendentes, por ejemplo, en los propios órganos. Vean ustedes en ese anteproyecto cómo el Consejo Universitario General se consolida en este caso como la máxima autoridad de la universidad. Vean ustedes cómo hay un traslado de importantes atribuciones de unos órganos a otros, pensando precisamente en que esa concentración que en un momento dado se tuvo de ciertas decisiones, etcétera, no era saludable en esta ola democratizadora en la cual está el Estado mexicano inserta y sobre todo en el ámbito de la universidad, que siguieran permaneciendo como tales, sobre todo porque esto de alguna forma representa un sentir no solamente del universitario, sino de la sociedad, de que vayamos abriendo ese tipo de espacios, lo mismo que los temas de los principios relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, en donde si ustedes pueden observar en el anteproyecto el diseño de los órganos, por ejemplo, del control patrimonial, los órganos que tienen que ver con el manejo del presupuesto, evidentemente perfilan un tipo de gestión muchísimo más adecuada para estos tiempos, sobre todo tomando en cuenta que la universidad desde adentro debe de ser, pues me parece que el mayor ejemplo en la sociedad veracruzana y mexicana de cómo se pueden llevar a la práctica todos estos valores del Estado democrático, y a partir de ahí el primer inicio, el comienzo, es una ley orgánica con una técnica legislativa de fondo y de sustancia adecuada a las propias circunstancias actuales. Gracias, doctor Casarín. Y en este sentido, doctor Platas, yo le preguntaría, ¿esto le disminuye facultades al rector, a los ocupantes de cargos de toma de decisiones? Creo que aquí tenemos que plantearlo en varios niveles. Fundamentalmente, el nivel, pues ya podemos llamarlo psicológico, que es el nivel que la población observa sobre una autoridad. La respuesta sería en este caso sería afirmativa. Sí disminuye facultades al rector. Fundamentalmente hay un acotamiento a esas facultades del rector que eran prácticamente expansivas. Y este acotamiento se da a través del propio órgano más importante de la Universidad Veracruzana, que es el Consejo Universitario General. El Consejo Universitario reconcentra muchas de esas facultades en la toma de decisiones. Un caso muy particular tenemos es en el caso de las atribuciones originarias.
El Consejo Universitario asume facultades originarias que vienen prácticamente de las prácticas de la división de poderes, que jerárquicamente se asumen a partir de un poder que es colegiado. Y este poder colegiado es el Consejo Universitario General. Podríamos poner el ejemplo de una de las comisiones que derivan de ese Consejo Universitario, que es la Comisión de Vigilancia, que es la que asume esas facultades en ciertos momentos, con ciertas atribuciones en particular, sobre todo en patrimoniales, pero esta comisión solamente tiene facultades derivadas del propio Consejo Universitario. En consecuencia, hay una masa crítica dentro del Consejo Universitario donde se van a discutir todas las problemáticas, donde se van a tomar todas las decisiones, y el rector se convierte de esta manera solamente en un poder ejecutivo instrumentador de estas decisiones colectivas. Un segundo elemento importante en esta perspectiva del acotamiento de facultades del rector es la instancia jurídica. En esta instancia jurídica, en este modelo, lo que opera directamente es decir, el rector como tal solamente puede hacer aquellas facultades que le están concedidas directamente por la ley orgánica, pero bajo la salvaguarda ¿de quién? Del Consejo Universitario. Esto hace que los pesos y contrapesos funcionen de manera mucho más armónica al interior de la propia discusión. Lo que se tiene que privilegiar al final de cuentas es que una decisión no puede ser unipersonal. Una decisión siempre debe ser colectiva y sobre todo en instancias donde el elemento de racionalidad, el elemento de discusión, el elemento de justificación debe ser privilegiado por encima de los propios voluntarismos. Creo que este elemento es importante tomarlo en cuenta y ser muy enfático. Sí, el rector sufre elementos de acotamiento, pero en función positiva, en función de los valores democráticos que la sociedad y particularmente la comunidad universitaria está exigiendo. ¿Cuáles podrían ser estos casos? El caso, por ejemplo, de los acuerdos rectorales. Un caso muy particular es esta situación donde el rector, independientemente de estuviera reunido el Consejo Universitario General, tomaba decisiones en particular y el Consejo solamente aprobaba. Ahora es al revés. Esta facultad se le quita y se otorga al Consejo Universitario General, que tiene que ser discutida. El problema del financiero también es otro problema que el Consejo Universitario General, a través de comisiones derivadas de este Consejo Universitario, toma decisiones y el rector solamente ejecuta. El nombramiento de muchos de las autoridades, de los funcionarios, también pasan primero por dos comisiones, una comisión de selección y una comisión de nombramiento. En consecuencia, las facultades del rector bajo esta nueva temática sí están muy supeditadas al Consejo Universitario General. Quizás aquí tenemos también que plantear que el Consejo Universitario General, a partir de este nuevo proyecto, tiene que hacer una reflexión interna de un cambio, una mutación en su capacidad de reflexión. Creo que es un regreso a la idea de que la discusión debe ser privilegiada por encima de cualquier decisión. Gracias, doctor Platas. Doctor Cuevas, pues también una de las figuras que forman parte de esta reestructuración es justamente el Tribunal Universitario. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a operar esto dentro de la Universidad Veracruzana? Bien, qué bueno que se toca este punto, porque esta es una de las partes que en la autonomía se ve fortalecida. Yo lo primero que querría anotar es que no se trata de que cualquier conflicto que surja dentro de la institución necesariamente tiene que ser desahogado en el tribunal universitario. El tribunal universitario, me voy a permitir leer aquí el artículo que habla sobre la función que tiene justamente el tribunal universitario, y es muy claro. Dice el artículo 37, el tribunal universitario es el órgano colegiado encargado de garantizar, esa es su parte sustancial, garantizar la legalidad
de los actos y resoluciones de las autoridades universitarias. Entonces, la vida del quehacer de la aplicación normativa continúa estando en cada una de las instancias que se encuentren dentro de la universidad. Puede ser en el ámbito de las relaciones laborales, de las relaciones interfacultades, de las relaciones alumnos con maestros, entre ellos, en general, todas las relaciones que existan. Y existen instancias previas, atendiendo a la materia que se trate, que habrán de resolver estos conflictos. Cuando no haya una conformidad respecto de las resoluciones que se emiten, entonces entra el tribunal universitario. No es la instancia juzgadora de la universidad, es la garante de que las resoluciones que se tengan a los conflictos que se puedan presentar pueda tener una, digamos, por llamarlo así, una segunda instancia de conocimiento. Es además un órgano que está propuesto para ser integrado por juristas, y algunos se preguntaban ¿por qué? Pues justamente porque son personas que deben conocer de los procedimientos y de la forma de aplicación de la ley, pero también tiene una función de intérprete. Entonces, cuando se presenten conflictos de las características que tenga la normatividad y cómo aplicarla en su caso, se acudirá ante esta instancia. Por poner un ejemplo, pueden existir algunas inconformidades dentro de uno de los quehaceres de la autonomía, que es la forma de selección y promoción de los docentes y de ingreso, incluso empezaríamos por el ingreso de los docentes a la universidad a través de los exámenes de oposición, y que si existiera alguna situación con la cual se inconformaran las partes, pues hay instancias. Algunas son las juntas académicas, dependiendo del tipo de queja que se tenga, y otras, si tienen que ver con el procedimiento, entonces las quejas se presentarían ante el rector y quien conocería de ellas sería justamente este tribunal. Hay otra instancia paralela que es muy importante, que existe en nuestra institución y en algunas otras también, y que son los derechos universitarios, es decir, la posibilidad de encontrar a partir, primero que otra cosa, los medios alternos que tienen su base en la conciliación para resolver los conflictos, y que cuando continúen las diferencias entre ellos y vengan algunas recomendaciones por parte de esta instancia de los derechos universitarios que no sean atendidas, porque entonces esta comisión emite una resolución que tiene tales características y puede quizá no ser atendida, entonces llega a esta otra instancia para que pueda dirimirse, en su caso, si es necesario, la controversia o que justifique por qué la autoridad de la que se trate no aplicó la recomendación o no hizo caso pues, a la recomendación que se sugirió. Entonces, sería muy útil quitarnos la idea de que se trata de un órgano inquisitorial. Es un órgano que busca garantizar que las decisiones de carácter jurídico que se tomen por parte de la comunidad universitaria, sobre todo de las autoridades en este quehacer, se encuentren dentro del marco normativo y que se haya aplicado de manera justa y equitativa. Esa es su función. Esto garantiza además certeza a quienes llegan ante el tribunal con alguna situación particular. Así es un órgano que además será designado por una elección nuevamente del Consejo Universitario. El doctor Platas hace un momento lo explicaba y el doctor Manlio también hablaban de esta nueva propuesta de estructura en la que la participación del órgano supremo de nuestra estructura universitaria es el Consejo Universitario. De ahí surgirán las propuestas, no es que tengan que ser necesariamente integrantes del Consejo Universitario, pero de ahí surgirán las propuestas de los integrantes que deberán tener una probidad, un conocimiento de lo jurídico, una muestra de su quehacer en este ámbito, y son cargos honoríficos, también es importante tomarlo en consideración, y que lo que busca es la certeza de un Estado de derecho jurídico, ¿no? Quisiera yo concluir en esta participación
con base en lo que también mis compañeros han expresado, que la democracia es quizá uno de las situaciones que apuntalan a este proyecto de ley orgánica. No solo en la manera en que fue conformada, sino además en su aspecto práctico y el humanismo como un rector toral que permea en su conjunto a esta ley orgánica. Perfecto, gracias, doctores. Pues nos quedan apenas unos minutos para cerrar. A mí me gustaría escuchar sus conclusiones, hablando un poco acerca de lo que se espera de estas discusiones que habrá ahora en el Congreso en torno a la ley. Bueno, pues yo quisiera simplemente enfatizar que se trata de un ejercicio inédito. Puedo dar testimonio del pluralismo que se generó en torno a todos estos debates en sus diferentes etapas. Pude constatar también la enorme cantidad de pues aspectos, por ejemplo, que el día de hoy la universidad presenta que no estaban en este caso vistos en el pasado y que requieren una actuación normativa, pues diría yo, inmediata para que la universidad pueda continuar con este sendero de su desarrollo. Obviamente, en todo esto, el propio debate, la deliberación, siempre estuvo acompañada de razones. Algo que es muy importante en esta idea del Estado democrático es que la autoridad debe de justificar por qué está haciendo las cosas. Y en este sentido, creo que la comisión ha cumplido de manera adecuada con este ejercicio, que finalmente, como ya se ha mencionado, ahora queda en manos de la instancia legislativa formal, pero que a partir de su contenido, a partir de sus alcances, creo que se pueden desde este momento ya pues adelantar una serie de cosas que en nuestro desarrollo reglamentario, es decir, ya cuando a nivel interno vamos a discutir cómo podemos ya configurar definitivamente a partir del marco jurídico integral de la universidad todos sus procesos, me parece que sí pueden en un momento dado generarse en la balanza factores más positivos. Uno de ellos, y solamente cierro con esto, es un tema tan sentido, no ahora, no con el tema del anteproyecto, sino de manera reiterada en los anteriores, que son unilateralidad, de discrecionalidad, que en muchas ocasiones, evidentemente, como se ha dicho en muchas ocasiones, no respondían al sentir universitario. Creo que ese es un tema destacable y me parece que aquí ahora, al estar en manos del Congreso, sería un buen punto de partida para lo que seguirá a continuación. Gracias, doctor Casarín. Doctor Platas. Yo establecía básicamente dos grandes premisas en este caso en particular. La primera gran premisa es la aceptación irrestricta de la Universidad Veracruzana de las reglas del sistema jurídico mexicano. Creo que en este caso la Universidad Veracruzana jamás asumió la posición de salir de esas reglas del sistema jurídico a partir de la Constitución Federal y de la propia Constitución local. Se siguieron en todos los casos, en todos los análisis, que la universidad se encuentra inserta dentro de ese sistema jurídico y las reglas de juego las acepta la universidad porque son parte de esta nueva cultura de legalidad y de cultura de Estado de Derecho. El segundo momento, la segunda parte que yo intervendría, sería esta idea del diálogo. El diálogo no solamente a nivel horizontal, sino también a nivel vertical con el propio Congreso. Y creo que en este caso lo ha manifestado. Ha mostrado una gran apertura para dialogar, para escuchar a la propia universidad, para escuchar los argumentos y a partir de allí tomar la decisión. Creo que tanto esa instancia como la propia universidad manejan su mejor disposición para encontrar los caminos adecuados dentro del esquema jurídico nacional. Gracias, doctor Platas. Doctor Cuevas. Creo que las leyes tienen un reflejo del momento en el cual nos encontramos viviendo. 40s, épocas de guerra y posguerra, surge la primera normatividad y surge la universidad. Años 60s, movimientos estudiantiles, etcétera, y surge entonces una nueva característica de conformación legal. Años 90s, globalización. Estamos en este nuevo siglo y estamos en la posibilidad de entender que la gobernanza es justamente ese quehacer participativo del que hablaba hace un momento el doctor Platas
y que cada una de las legislaturas que han tenido la grave responsabilidad de realizar la aprobación de las leyes han dado, diría yo, la posibilidad de que esto se cree adecuadamente. Por tanto, confío ampliamente en que el Poder Legislativo actual, veracruzano, tendrá la sensibilidad y la posibilidad de entender el carácter de la institución universitaria que es la Universidad Veracruzana. Y por ello va justamente el exhorto a ustedes, señores legisladores, para que se entre a un análisis, a una discusión a fondo, consciente, de las características de nuestra universidad, a la que muchos de ustedes también pertenecen, y que se sienten las bases necesarias para un desarrollo adecuado de la institución. Gracias, doctor Cuevas. Y el llamado para la comunidad universitaria, porque también pues está habiendo pues quienes están conociendo la ley, quienes están pues teniendo dudas, quienes quisieran participar, seguir participando aún cuando ya este proyecto se encuentra en manos del Congreso. ¿Cuál sería el llamado, doctor Platas? Yo en este caso particular creo que el llamado es a una gran empresa de discusión en la ley secundaria. La ley orgánica, es cierto, es un instrumento que está en manos del Congreso, pero el gran debate, la definición sobre el proyecto de universidad, la definición sobre las instancias, sobre los campus universitarios, están todavía por darse a nivel de los estatutos. La autonomía no se ejerce directamente a través de una ley orgánica, sino se ejerce en este ejercicio cotidiano, continuo, de darse su propia regulación a través del propio Consejo Universitario. Por eso, el punto central es esa discusión en el Consejo Universitario y también en los órganos colegiados que van subiendo. Creo que es uno de los puntos que a veces olvidamos, que la discusión al interior de la universidad y la propia autonomía es una actividad diaria en los cuerpos colegiados de la propia universidad. Gracias, doctor. Doctor Casarín. Efectivamente, el proceso no se cierra con esta primera etapa de presentación del anteproyecto, sino que por el contrario, quedará abierto para que la comunidad y por supuesto la propia sociedad veracruzana pueda externar a través de los diferentes vías, ¿no?, cualquier razonamiento, cualquier tipo de sentir en torno a estos elementos de perfeccionamiento o de complemento de este primer ejercicio. No es un tema cerrado, yo creo que tendríamos nosotros que abonar a diría yo, este debate, este diálogo, y bueno, la legislación secundaria resolverá muchos temas haciendo la aclaración. El derecho no crea realidades, el derecho las refleja. Estamos en esta etapa, ¿no?, pensando en que este modelo es el que mejor le conviene a la universidad y que con base en ello va a dar esos resultados. Pero el proceso deliberativo permite ahora en la autonomía que la comunidad pueda tener la madurez incluso de debatir y acordar a lo mejor cambios futuros o adecuaciones sobre la implementación de este nuevo modelo. Bien, en los últimos minutos que nos quedan, ¿cuál sería la invitación para continuar dándole seguimiento a estos procesos? Este anteproyecto permite a cualquier universitario y le garantiza además una participación a través de los órganos que la componen. Un estudiante puede, a través de su representante, expresar sus ideas. Un profesor lo puede hacer en las juntas académicas, también los estudiantes. El Consejo Universitario es una representación muy amplia de las voces universitarias y que creo que es un espacio propicio, democrático, para que la autonomía no quede solamente en una circunstancia sustantiva, normativa, sino en el quehacer cotidiano. Entonces, esta sería la exhortación a continuar en la participación. La tarea que viene no es nada simple, se ha ido trabajando. Y aquí debe haber un reconocimiento a cada una de las instancias que han trabajado en ello, equipos de jóvenes de las diferentes facultades, particularmente la Facultad de Derecho, las oficinas, en este caso, por ejemplo, del abogado general y demás, que han estado trabajando para poder ir dando una conformación que será nutrida nuevamente en su conjunto por la universidad misma. Una universidad viva y con una autonomía en ejercicio. Gracias, doctor. Doctor Casarín.
Bueno, pues yo creo que la invitación, como bien se ha dicho, queda abierta y por supuesto el deseo, la convicción, una vez que el Poder Legislativo pues delibere y en su momento apruebe este anteproyecto, pues nos permita ya formalmente hablando, pues concretar la gran tarea de su propio desarrollo, el complemento de su nueva estructura y sobre todo algo que me parece relevante en este momento es tratar de leer en este momento el contexto de la sociedad, de los procesos de gobierno, etcétera, en donde la propia universidad me parece que representa el laboratorio perfecto para que su comunidad encabece, en este caso, un gran proceso de dar luz, de dar en este caso un camino para andar en la práctica de todos estos valores, de todos estos principios que exige el Estado democrático. Yo creo que a partir de aquí hay elementos más claros, más precisos que podemos en este caso poner en marcha. Y bueno, pues la invitación está abierta. Creo que nosotros, sobre todo que estuvimos participando en este tipo de discusiones, pues me parece que somos los primeros interesados y comprometidos para mantener estas vías, pues sobre todo de interacción con la propia comunidad, no solamente por el tema de los contenidos sustantivos, sino, recordemos, es una ley orgánica que se ha procurado hasta donde es posible, pues que sea comprensible por toda la comunidad y que pues su técnica jurídica no obstaculice o no impida, ¿no? Pues comprender los alcances sustantivos como queremos, como quisimos que fuera, ¿no? Gracias. Doctor Platas, para cerrar brevemente. Yo invitaría a la comunidad universitaria a replantear el concepto de autonomía a partir de las reglas que establece el artículo 3 constitucional. Y el concepto de autonomía no solamente es en su elemento sustantivo, sino que también es un proceso. Y es un proceso de liberación de los propios sujetos que están dentro de la comunidad universitaria. La autonomía no es solamente una categoría jurídica más, sino que construye al propio sujeto en este ejercicio de las libertades. El concepto de autonomía para la universidad, que fue una discusión que decía al principio desde el siglo XX, es un concepto que hace que el hombre se libere en una serie de elementos que permiten interrelacionarse con la sociedad y también permiten interrelacionarse consigo mismo. El conocimiento, es cierto, es un gran liberador, pero la facultad de desarrollar ese conocimiento lo hace posible. Y creo que a partir de esa autonomía permite desarrollar sus aptitudes de pensar en una universidad pública, pero con un gran contenido social. Muchas gracias. Les agradecemos a los tres que hayan venido a estar en esta emisión de este programa especial, una coproducción de Radio V y TeleV. Yo les invito, si quieren conocer un poco más acerca de esta propuesta, lo pueden consultar a través de www.v.mx, ahí se encuentra el documento. También, bueno, pues a dar seguimiento a las discusiones que se darán dentro del Congreso en torno a esta ley orgánica. Y bueno, pues como ustedes lo vieron, tuvimos aquí la presencia del doctor Manlio Fabio Casarín. Muchas gracias por habernos acompañado. El doctor Hernando Platas, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto al doctor José Luis Cuevas Galloso, que estuvieron con nosotros discerniendo un poco, platicando un poco acerca de lo que significa esta ley. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.